mucho para charlar, de todo, es variopinto la temática, Todo. pero lo No llamamos... íbamos al aire porque estábamos charlando. Sí. Pues nos estábamos por ir De a Foba, las todo. piñas, sí, directamente. Álvaro Álvarez, profesor de Siempre le pifiamos, geografía. Yo soy doctor en geografía. Doctor en geografía, Sí, bien. sí. Siempre te vinculamos con relaciones internacionales, Está está bien, muy porque mal. mi carrera de base tiene que ver con las relaciones internacionales, pero Ahí yo soy está. doctor en geografía y soy el vicedirector del Centro de Investigaciones Geográficas. Muy bien. Y soy investigador de CONICET en la gran área de Historia y Geografía, en el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. ¿Querés arrancar por ahí? ¿Arranco por ahí? ¿Cómo Porque- está la... cómo está la Contanos crisis? danos un CONICET, panorama de bueno, eso, bueno. de cómo la están No, pasando. la ciencia en general en la Argentina está en un momento de crisis. Bueno, no, hace 2 días despidieron 300 trabajadores del INTA, ¿no? Me parece que avanzamos hacia un modelo un modelo político que empuja a la sociedad a pensar que el desarrollo científico no es importante, que el desarrollo tecnológico no es importante, y eso se manifiesta lamentablemente en políticas públicas que le dan la espalda al desarrollo científico-tecnológico, que le dan la espalda a las universidades, que le dan la espalda al pensamiento en general, a la producción de pensamiento en general. Estamos pasando por un momento crítico, un momento de desfinanciamiento, que si bien nosotros como trabajadores de CONICET nos pagan el salario, ese salario no fue actualizado, no tenemos actualizaciones salariales por un lado, y por otro lado se han caído todos los proyectos de investigación, el financiamiento de proyectos de investigación. Claro. Por ende, en muchos casos pagamos para trabajar. Digo, yo que trabajo haciendo trabajo de campo, digo, soy geógrafo y centralmente mis investigaciones tienen que ver con el campo, con ir al territorio, con ver los impactos del modelo productivo sobre el territorio. Yo financio con mi salario esos viajes. Estuve en Santa Fe hace 15 días y eso fue posible a partir de pagar mi trabajo, digamos. Entonces Total. pagamos por trabajar. Lo seguimos haciendo porque consideramos que el pensamiento crítico es importante, porque consideramos que hacemos un aporte al desarrollo de la sociedad, pero la situación de la ciencia en la Argentina es absolutamente crítica. Por suerte existen redes, por suerte existen espacios de contención latinoamericanos, digamos, donde nosotros tenemos la posibilidad de pensar con otros y otras investigadores de otros lugares de América Latina. De contención y resistencia también, ¿no? No, hay lugares donde en no, América digo, Latina. Eso que decís, Nacho, es fantástico pensarlo así. Nosotros estamos muy afectados. Nosotros como ciudadanos argentinos estamos muy afectados y esa afección hace que no logremos ver un contexto más general y que veamos todo como realmente es en nuestro país, muy crítico, ¿no? Pero en América Latina están pasando cosas interesantes. Nosotros pensamos, el ciclo progresista en América Latina, lejos de estar cerrado, ¿no? En Uruguay acaba de ganar un gobierno progresista. Lula en Brasil está generando políticas de desarrollo muy interesante y de subsidio a la ciencia. De hecho, muchos investigadores nuestros se están yendo a trabajar a Brasil con un sistema de becas como la CAPES, por ejemplo. En Bolivia sigue habiendo un gobierno progresista. En Chile, Boric tiene políticas, con todas las críticas al tema del gobierno de Boric, tiene políticas interesantes. Colombia. Si vamos más al norte, México, Colombia, Honduras, digo, bueno, gobiernos más de izquierda incluso. Entonces, bueno, si miramos la región, no todo es la ultraderecha que gobierna en la Argentina. Pero ves Estados Unidos y el ataque a Harvard también te pone los pelos de punta. No, claramente. Porque es ese modelo, digamos, ¿no? Creo, no quiero hablar de relaciones internacionales. Pero digo, me parece que hay un giro neoconservador en los gobiernos, en el occidente desarrollado, sobre todo en Estados Unidos, y ahí ese giro neoconservador, de alguna manera, creo yo, es una forma de resistencia ante una hegemonía que está cayendo. ¿No? Que está cayendo de manera abrupta a nivel mundial. Y esto que planteaba Carpo Lange, creo, ¿no? Que o Paul Kennedy, creo que era, bueno, no importa, alguno de los dos, que las potencias en declive se arman, digamos, y reaccionan con violencia, y Paul Kennedy era. Y la violencia es la respuesta, digamos, de un hegemón en declive, y eso lo estamos viendo, ¿no? Es una fiera herida. Y nosotros no somos furgón de cola, la Argentina es furgón de cola de una potencia en decadencia, claramente. Y esas relaciones carnales que Argentina tuvo en esta idea del realismo periférico en los años 90, durante el menemato, digamos, con Estados Unidos, era un momento de prosperidad hegemónica. Claro. Y hoy es un momento de declive del hegemón, y es muy poco lo que Argentina, más allá de estos salvatajes del Fondo Monetario Internacional y demás, bueno, me parece que el proyecto político argentino, muy a contramano de lo que se dice, es anacrónico. Es anacrónico, es un proyecto que atrasa muchísimo.
y que le está dando la espalda a ciclos políticos que se dan a nivel mundial que son distintos. La salida de Argentina de los BRICS es un claro ejemplo de eso, digamos. Nuestros principales socios comerciales están ahí y nosotros nos vamos de BRICS, digamos, ¿no? Lo que pareciera que tiene cierta coincidencia o que sí es una renovación y también influye en las mentes, en las cabezas, y un poco esto que hablábamos de pegarla o lo que garpa y no, es la trascendencia cultural que tiene la derecha. ¿No? La cultura es una potencia, una maquinaria impresionante, y está esta idea de que bueno, que se haga mierda todo, bueno, total, veré, ¿no? Yo me salvo. Yo me salvo, listo, sí. Eso pareciera ser novedoso. O sea, se ha probado en otros momentos, pero sí pareciera ser como muy expansivo también a lo que parece que sucede en sí países que están gobernados por la derecha, ¿no? Como con lo que pasa con lo que transmite de alguna manera Estados Unidos, ¿no? Hablamos un poco de Trump, Elon Musk, toda esta movida. Bueno, quien domina la técnica domina el mundo, digamos, ¿no? Y claramente el medio técnico actual está marcado por el predominio de la digitalización de las redes, digamos, de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es un terreno que nos resulta ajeno, extraño, dificultoso, digamos, a la hora del desarrollo del pensamiento crítico, de generar otro tipo de respuestas a esta catástrofe mundial que estamos atravesando. Y bueno, y quien domina la técnica en el mundo occidental es Estados Unidos. Nosotros estamos inmersos dentro de un paradigma técnico que nos oprime, digamos, ¿no? Total. Y la única solución que podemos ofrecerle es, bueno, el apagón, digamos, ¿no? Bueno, dejo de usar esto, tengo problemas con con el uso del celular, entonces lo uso menos, pero bueno, siguen pasando cosas, digamos, ¿no? Y se sigue como avanzando o no sé, generando de alguna manera discursos muy violentos, ¿no? Y uno por momentos quiere desaparecerse, pero no sé si está tan bueno a veces, ¿no? Mejor saber cómo responder en todo caso. Sí, nunca ¿no? la solución es dejar de usarlo, digamos, ¿no? En todo caso, bueno, ahí sí, a generar conciencia crítica. Para mí esto es una respuesta muy de las ciencias sociales, Nacho, digo, pero todo es un proceso. Y claramente, es un proceso, estamos inmersos en un proceso muy abrupto y muy violento de cambio, ¿no? Yo pienso en nuestras generaciones, hay generaciones que le toca vivir una nueva revolución industrial, digamos, ¿no? Claro. 4.0, hoy se habla de la 5.0 y bueno, mi viejo no sabe usar el celular, digamos, ¿no? Y conviven, claro. Claro, en una casa a veces, claro. Por supuesto, digo, y ahí son décadas de una transformación de un paradigma científico-tecnológico aplicado a la tecnología, a las redes, que es todo muy violento, ¿no? Total, sí, total. Entonces, bueno, digo, hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos, sí, pero bueno, la cosa es no irse, sino copar. Es como esta idea de, no quiero tener hijos, no tener hijos, porque si no van a tener hijos todos los malos y el mundo va a ser una macana, ¿viste? Como, por decirlo con eufemismos. Alba, ¿cómo estás viendo? Bueno, hablabas de algunos estudios de campo, de recorridos de lugares y todo. Ya que hablamos de crisis, vamos a la crisis climática. Vemos una gran cantidad de desastres ambientales y naturales producidos, creo, por las últimas inundaciones, tormentas, temporales que son lógicas y están a la vista las pérdidas humanas y las pérdidas también materiales para esos humanos, pero en términos medioambientales, ¿cómo se está estudiando, analizando, cómo la estás viendo? Yo voy a contar cómo llego a hablar de esto hoy acá, porque me llamó Lili hace un tiempo para invitarme, como siempre vengo, a esta columna, y yo estaba cruzando Zárate de Campana, y tenía que cruzar por la Ruta 9, y la Ruta 9 todavía estaba negada. Está inundada. Y tuve que hacer todo un rulo por la 8 para poder llegar. Bueno, llego a Villocampo, que es donde iba, porque se hizo el Foro Nacional de Humedales, fui a participar del Foro Nacional de Humedales, y en Villocampo habían caído 260 milímetros. Estaba absolutamente inundado. Y vuelvo para la provincia de Buenos Aires, y cuando vuelvo al día siguiente cayeron casi 360 milímetros en Vera. Digo, y absolutamente inundada toda la provincia de Santa Fe, núcleo del agronegocio, ¿no? Y se cumplió casi un mes de las inundaciones en Bahía Blanca. Bueno, todos sabemos lo que pasó en Bahía Blanca, pero además... ¿El oeste de la provincia de Buenos Aires también? Totalmente. Digo, y fenómeno que no solo se da en Argentina, no sé, Valencia, Río Grande do Sul, etcétera, etcétera, marcados por esta crisis hídrica, digamos, ¿no? Y bueno, ahí eso
yo trabajo, ustedes saben, desde hace mucho tiempo problematizando el desarrollo del modelo extractivista en América Latina y empezamos a ver, bueno, cuáles son las relaciones entre esto, ¿no? Nosotros en algún momento planteamos, bueno, la crisis hídrica. Yo, que ustedes saben, estudio la hidrovía Paraguay-Paraná, en el año 2019-2020 había tramos que se cruzaban caminando. ¿no? Y vos hablabas con los pescadores y decías, eso no fue visto nunca antes en la historia, digamos. Nunca antes en la historia. Este monstruo, que es el río Paraná, que se llama río Paraná porque es pariente del mar. Digo, por esa inmensidad que tiene, en algunos tramos se cruzaba caminando. Y los pescadores decían, nunca vimos esto. Obviamente a nosotros nos afecta, pero no solo nos afecta a nosotros, afecta al ecosistema en general, ¿no? Entonces nosotros identificábamos la crisis hídrica con que en algunos territorios donde nunca hubo escasez de agua, ahora hay escasez de agua. Dice, bueno, desarrollo del litio, ¿qué necesitan? Agua. Desarrollo del fracking, ¿qué se necesita? Agua. Desarrollo del agronegocio, ¿qué se necesita? Agua. Entonces nosotros empezamos a hablar del hidrocolonialismo, ¿no? Decimos, bueno, claramente el extractivismo es hidrodependiente. Sin agua no hay posibilidad de desarrollar el sistema extractivista. Nosotros hace 30 años nos decían, no, las próximas guerras van a ser por el agua, porque y nosotros decíamos, es el petróleo, digamos, va a seguir, y las próximas guerras van a ser por el agua, y hoy estamos transitando una situación de crisis hídrica en general, ¿no? Entonces hay hidroacaparamiento, gente que compra grandes extensiones de tierra arriba de los humedales, arriba de los acuíferos, como el acuífero guaraní, y el agua empieza a ser como un factor común y estructurador del avance del extractivismo, pero también de las resistencias. Asamblea por el agua acá, asamblea por el agua allá, ley en defensa del agua. Aparece Mekorot, ¿no? Esta gran transnacional que se encarga de la gestión de los recursos hídricos y firma convenios con un montón de provincias en diferentes lugares del país. Entonces, bueno, un factor para ver. Pero siempre vinculado a la escasez de agua. Y ahora decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que hay grandes inundaciones. Inundaciones como las que estamos viendo. Y bueno, claramente hay una transformación morfoestructural de los territorios que afecta claramente los ecosistemas, y esa transformación de los ecosistemas, de los territorios, hacen que se pierda la capacidad de absorción del agua y que eso se vuelque a los centros urbanos, ¿no? Como lo vimos en Bahía Blanca, como lo vimos en Zárate, etcétera, etcétera. Campana, un desastre. Y ahí hay cosas para ver. Primero, Argentina es el país de América Latina con más densidad urbana, ¿sí? Casi el 93% de la población vive en la ciudad y es un país con una gran extensión rural, ¿no? Por encima de la media de América Latina. En América Latina es 83, es decir, hay un 10% más de población viviendo en la zona urbana en Argentina. En los países desarrollados incluso es más disperso. Sin embargo, nosotros tenemos una fuerte concentración urbana. ¿En dónde? En Buenos Aires, en Rosario, en Bahía Blanca, etcétera, etcétera. Esa población expulsada del campo se va a vivir a la ciudad en condiciones paupérrimas. Claro. Expulsada del campo por el efecto que el agronegocio generó, la taperización se le llama, ¿no? Ese proceso de vaciamiento de la gente que vivía en el campo, quedan las casas vacías, se van a vivir a la ciudad a asentamiento, a condiciones hiper precarias, y son los que más sufren hoy esta situación de inundación, digamos. ¿Por qué? Multicausal, multidimensional. Primero, un modelo productivo que impermeabiliza los suelos. Esto lo venimos diciendo hace 20 años, ¿no? Los agrotóxicos generan la siembra directa, los agrotóxicos, un proceso de impermeabilización del suelo. El agua para algún lado tiene que ir y busca la escorrentía natural hacia los valles de inundación de los ríos, digamos. Eso nosotros lo vivimos en Santa Fe en el 2003, tremenda inundación, lo vivimos en La Plata hace 20 años y lo estamos empezando a vivir ahora en estos territorios. Entonces, proceso de impermeabilización de los suelos, proceso de intervenciones infraestructurales, canalizaciones, endicamientos, alteos en los campos, que ¿qué hacen? Acelera el ritmo de bajada del agua. Entonces, ¿qué es acelerar el ritmo de bajada del agua? Que el escurrimiento mantiforme, que hace que el agua se vaya frenando hasta llegar al cauce del río, ya no se va frenando, baja a raudales, hay canales, hay grandes corredores de agua que hacen que el agua baje con una velocidad mucho más rápida hacia los ríos. Y los ríos desbordan en algún momento. ¿Y desbordan dónde? En las urbes, donde no hay posibilidad de retener esa bajante de agua. Eso lo estamos viendo, tuvimos una muestra hace pocos días, pero es un fenómeno al que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir si no generamos cambios reales que modifiquen la estructura de eso, ¿no? Digo, Argentina es uno de los países más deforestados del mundo. 8 millones de hectáreas en 10 años. Digo, si lo queremos poner en superficie, es el equivalente a la superficie de Entre Ríos. Es como si hubiésemos arrasado con Entre Ríos de bosque nativo, digamos, en 10 años. Eso tiene un impacto
tremendo. Lógico que... Ahora pienso también, porque lo que venimos viendo son lluvias muy acaudaladas. Entiendo que no hay absorción, que no hay... dije lo peor igual, todavía. Claro, porque hay algo en los cielos que está En un como... solo día llueve lo que debería llover en un mes. Por ejemplo, total. Y eso tiene una explicación que nosotros desconocíamos hasta ahora y que ahora se empieza a estudiar mucho más, que es el aumento de la temperatura de los mares. Se combinó la inundación en Bahía con una marea alta, digamos, claramente. Digamos. ¿Por qué? Porque hay un proceso de calentamiento del agua del mar como consecuencia del cambio climático. Eso aumenta el índice de transvaporación, de evaporación del agua, y eso aumenta la densidad de las precipitaciones. Lo estamos viendo no solo en la Argentina, se está viendo en otros puntos del mundo. Sí. Hay un estudio de la revista que se publicó la revista Anfibia hace unos días. La autora se llama María Paz, pero no recuerdo el apellido. Donde precisamente hace alusión a este fenómeno de calentamiento del agua del mar y cómo eso incide directamente sobre los niveles de precipitaciones. Recomiendo su lectura. Bien. Entonces, tenemos transformaciones territoriales, condiciones distintas, digamos, del agua del mar, y eso incide directamente sobre el escurrimiento, sobre las precipitaciones y sobre el escurrimiento del agua. Debe ser María Paz Chidichimo. Chidichimo. ¿Por qué las inundaciones son cada vez peores? Océanos, caos climático y eventos extremos. Exactamente, lo recomiendo, es un muy buen texto. Digo una cosita más. Sí. Estamos justamente trabajando en la presentación de una becaria, Daniela Carecía, a una beca de la SIC, donde intentamos estudiar las transformaciones territoriales en el puerto de Quequén. Y uno de los factores que las organizaciones ambientales plantean, y hay un estudio del grupo de Universidades de Montevideo, que recomiendo también, sobre el calentamiento del agua en el puerto de Quequén. Súper interesante para ver cómo los efectos de los agrotóxicos, agroquímicos que se usan en la producción industrial están generando calentamientos en el agua del puerto de Quequén. Interesante para ver todos esos vínculos con el caos climático que estamos atravesando. Espectacular. Sí, no es muy difícil tampoco darse cuenta, ¿no? Ves chimeneas, humeantes, ves fábricas que... Ahora volvió la minería, pero fuerte, ¿no? Como plata, oro de nuevo, como hasta dónde más abajo van a llegar. Pero bueno, siempre está bueno tener esa explicación académica, técnica, sustentada, con bibliografía. Así que siempre un placer recibirte, Alba. Siempre un placer acompañarles en lo que quieran, estoy a disposición. Espero que en algún momento me inviten para dar buenas noticias. No tenemos. No, de hecho, si mirás el menú de Anfibia, ni una menos, que bueno, son todos el sistema de salud, niñas que cuidan, tremendo. Así que... Pero bueno, es importante hablar de estos temas, claro, sí. Después se van a ver hoy a la noche algún show de stand-up. Si quieren reír, hay otros lugares. Este no era el caso. Alba, ¿cómo sigue el resto del año? ¿Laburando a sí. pleno? ¿Hay algún viaje más programado? Sí, ¿Se puede? Siempre intentamos... la base de mi trabajo tiene que ver con el trabajo de campo. Uh-huh. Hay alguien que nosotros queremos y quisimos mucho, que es Andrés Carrasco. Un gran científico, de hecho el Día de la Ciencia Digna tiene que ver con él. Él siempre planteaba esto de que, nosotros lo que venimos a decir ya lo dijeron las comunidades hace muchísimo tiempo, digamos. Lo que pasa es que hay una validación del pensamiento científico que hace que tenga otro peso, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos que caminar con los colectivos, tenemos que caminar con las comunidades. Nuestro trabajo no tiene sentido sin acercarnos a los territorios, así que el trabajo de campo es central para mí. Siempre estamos planificando viajar, estoy trabajando, y podría venir a hablar de eso en algún momento, sí. sobre los bajos submeridionales, que es el humedal más grande del país, al norte de Santa Fe, oeste de Santiago del Estero, este de Santiago del Estero y sur de Chaco, un territorio muy interesante donde se viene avanzando el agronegocio a partir de grandes obras de infraestructura, y venimos trabajando ahí relevando el impacto de esas obras de infraestructura sobre las comunidades campesinas e indígenas. Muy bien. En eso estoy trabajando, y en la hidrovía sigo trabajando, que son mis grandes temas. Cuando quieras, bienvenido. Gracias. Un placer. El doctor en geografía, profesor Álvaro Álvarez, ha pasado por aquí, por el estudio de Radio La Compañía.